Hola a todos, ¿cómo están? Eduardo Beltrán por acá de Tequi Gurú. Hoy día vamos a tener un invitado, vamos a hacer una entrevista a Andrés Watle. Andrés es un profesional que lleva más de 15 años trabajando en la prevención de fraude. Ha trabajado en esto en varios países y su última posición fue en Naranja X como director de prevención de fraude. Ahí tuvo grandes logros durante los últimos años, bueno, un trabajo de varios años, logró reducir el fraude en la institución en más de un 98%. Entonces, la verdad que es un profesional que tiene mucha experiencia y la idea es poder preguntarle algunas cosas que nos cuente. em, ¿Cómo ha sido este camino en la prevención? ¿Cuáles son su mirada? Y nada, a ver qué recomendaciones nos hace. ¿Ah? Entonces, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edu? Muchas gracias por invitarme. No, de nada, por favor, es un placer. Bueno, lo primero que te quería preguntar, Andrés, es ¿por qué crees tú que es tan importante este tema de la prevención de fraude? ¿Ah? Y cuál es la realidad o la situación actual que tú ves? A ver, ¿por qué es importante? Hoy en día creo que todos nos dimos cuenta que es importante porque digamos, se disparó todo lo que tiene que ver con fraude. em, pero básicamente te lo voy a poner como reflejo lo que es cyber. Yo creo que todo el mundo sabe por qué es importante tener un buen equipo, buenas herramientas de ciberseguridad. Bueno, fraude hoy está ocupando casi un mismo rol, ¿no? Donde nos estamos dando cuenta de que es completamente necesario en el 100% de nuestras compañías proteger tanto nuestros recursos propios como los recursos de nuestros clientes, protegerlos del fraude. Y esto, lógicamente, digo que hoy en día todo el mundo lo ve porque post pandemia y durante la pandemia lo único que se podía hacer era fraude a través del ciberespacio o a través de Internet, entonces se viralizó y ya estamos todos a un nivel altísimo. Así que básicamente, ¿por qué es importante? Porque si no lo tenemos, perdemos por todos lados. O sea, perdemos nosotros, perdemos nuestros clientes, pierde nuestra reputación, pierde nuestra marca. em, Nada, es pérdida, 100%. Em, Perfecto, perfecto. ¿Tú crees que, bueno, muchos dicen también que la transformación digital, o sea, la pandemia fue casi como el principal gatillador de la transformación digital. Antes de eso era como una buena idea o como un deseable, pero después con la pandemia ya como que se disparó. ¿Piensas tú que la pandemia también fue un gatillador muy importante para el tema fraude, al menos el fraude virtual o cibernético? ¿Qué piensas tú? Sí, ahí hay que hacer una diferenciación, porque si dependiendo de qué país hablemos o de qué región hablemos, lo que es fraude como tal es algo muy desarrollado, o en otros casos, como por ejemplo Argentina mismo, hablando ya de mi casa, no lo era. Entonces, dependía mucho de qué países eran los que estaban más desarrollados o no. Si hablamos, por ejemplo, del Reino Unido o hablamos puntualmente de Inglaterra, sabemos que históricamente tienen problemas de fraude hace muchísimos años, y estamos hablando de un par de décadas. Si hablamos de Estados Unidos, sabemos que tienen problemas de fraude hace mucho tiempo. Si hablamos de la India, si hablamos de China, o sea, hay países que están muy desarrollados que hace mucho tiempo tienen el problema de fraude. Y al mismo tiempo, como tienen el problema hace mucho, están muy avanzados en lo que es la protección, ¿sí? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de Latinoamérica, dejando de lado quizás un poco a Brasil y México, que son dos grandes exponentes a nivel mundial de lo que es fraude, el resto de Latinoamérica, por ejemplo, no teníamos el problema por varios motivos. Primero, y bueno, también llevándolo un poco a Argentina, si se quiere, nuestras monedas, por ejemplo, no son valiosas ni deseables. Eh, ¿Para qué? Es que es tal cual, Edu. ¿Para qué voy a montar una estructura de fraude en Argentina cuando es una moneda que no para de devaluarse o no paraba de devaluarse? Por suerte frenamos. Y haciendo exactamente lo mismo en cualquier otro país, podía ganar 100, 1000 veces más. Mm, Y lo mismo si vamos a países quizás un poco más chicos, un Bolivia, un Perú.
Chile era un país muy estable, pero no llegaban tanto los ataques de afuera. Diferente es, por ejemplo, como te mencionaba, México, con la economía que tiene y también hay mucho de un tema cultural, digamos. México es un país muy deseable para atacar, Brasil también es un país muy deseable para atacar. Entonces, esto de se disparó o no se disparó, depende en qué países. Hay países Mm, que ya estaban a un nivel muy, muy avanzado, tanto en lo que es fraude como en lo que es prevención de fraude. Y el resto de los países, y acá de vuelta traigo el ejemplo de Argentina, Argentina en menos de 2 años llegó a alcanzar los mismos niveles que países desarrollados. Em, Después depende mucho, como te digo, depende mucho de la cultura del lugar, depende mucho de la economía del lugar, em, hay muchos factores que pueden atentar a eso. Depende, por ejemplo, si estamos hablando de países en Asia, si vienen ataques rusos, si hay influencia de fraudulentos italianos. Bueno, por ejemplo, Rumania, desde que empecé hace más de 15 años a hacer prevención de fraude, Rumania y Nigeria eran como dos países atacantes. Y unas potencias. sí, sí, grandes potencias de fraude, y dependía de vuelta mucho de tu país. Mm. Eh, entonces, nada, en general, como para redondearte un poco la respuesta, sí, la pandemia empujó a países que estaban sin problema de fraude a estar a la misma altura que países desarrollados en fraude, y al mismo tiempo, lógicamente, en todos los países subió un poco la vara. Sí. Dentro de mis reflexiones, también digo, bueno, el defraudador termina siendo, al final, entre comillas, ¿no? Un tipo de negocios que siempre anda optimizando dónde va a tener más rentabilidad, de distinto punto de vista. Rentabilidad desde el punto de vista de los montos, rentabilidad del punto de vista de hacer más líquido el dinero, donde va a tener menos esfuerzo. Al final, el tipo busca ser lo más eficiente posible y tener la máxima ganancia posible. Ahora, eso probablemente hace varios años atrás, eran como pocas bandas las que se dedicaban a esto. Yo creo que el tema, no sé si compartes conmigo, se ha democratizado un poco. O sea, hoy día hay mucho más actores, actores más pequeños, que a lo mejor se conforman con menos ganancias, pero eso hace también que los ataques se distribuyan ya en mucho más lugares, ¿no? O sea, por ahí los grandes actores buscan grandes réditos, pero los actores más pequeños se conforman con menos ganancias, entonces, pero igual hacen ataques, igual afectan a todas las instituciones. Entonces, bueno, pienso yo que algo de eso también hay, ¿no? 100%. A ver, las bandas grandes siempre existieron y, como vos decís, quizás elegían un poco más dónde les era más rentable atacar, dónde era más fácil, cómo ser eficiente con sus recursos, 100%. Y estamos hablando de bandas que a lo mejor literal tienen, bueno, hubo un caso que salió hace poquito si no me equivoco, en Arabia Saudita, que directamente tenían 2 edificios llenos, creo que 6 pisos, de gente trabajando para hacer estafas. Entonces, estamos hablando de organizaciones muy grandes que siempre existieron, y lo que pasó ahora, y sobre todo en los últimos años, y mucho que ver con la pandemia, son las bandas chiquitas locales, Mm, donde a lo mejor tienen un poco de influencia de afuera, como te digo, en lo que es América Latina, entra mucho a través de Brasil, por ejemplo, entra influencia italiana, rusa, em, bueno, algunos jugadores, digamos, más africanos también se meten a través de ahí. Entonces, las banditas locales van aprendiendo de eso, pero ya son locales. Eh, mm, a mí me pasó en los últimos años de estar trabajando, digamos, para apresar estas bandas, para romper no solamente en el espacio digital, sino romperlas en el espacio presencial, en la vida real. Y sí, ya se estaban conformando, y ya estábamos hablando de bandas, de asociaciones ilícitas, que partían de 6, 7, 8 personas, y que de a poco iban captando más gente, e iban repartiendo las tareas, y se iban, sin darse cuenta, en 2, 3 años, se iban formando bandas grandes. Pero bueno, ya los sí, llaneros solitarios que teníamos, hay uno en el sur, uno en el norte, ya no existen tantos. Ya eso es arrancan muy mínimo de raro. 3, 4 para arriba. Sí, Mm. sí, sí, sí.
Oye, Andrés, y en este escenario que estamos comentando, ¿qué se puede hacer? Porque como que se ve un escenario medio complejo, medio difícil. ¿Qué posibilidades tenemos de erradicar el fraude, si es que se puede o no? ¿Qué es lo que crees tú que debemos hacer? Ahí hay algo que me gusta decir y normalmente me trae problemas cuando lo digo, pero es una forma de explicar bien qué pasa con el fraude. Fraude cero es igual a venta cero. Lamentablemente el fraude es una parte inherente de tener un negocio, de tener operaciones. Siempre vas a tener. Lo que hay en todo caso que buscar es disminuirlo. Eh, es encontrar un equilibrio donde las pérdidas lógicamente no afecten de una manera seria, grave, ni a la marca, ni a la compañía, ni a nuestros clientes, que es lo más importante. Entonces, fraude va a haber siempre, siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la forma, lógicamente, de disminuirlo y que el impacto sea realmente mínimo. Y ahí, bueno, depende obviamente mucho de las situaciones. Si hablamos de Latinoamérica, en muchos casos Latinoamérica está sufriendo exactamente los mismos casos de fraude que sufrieron los países que mencionamos antes, que era más avanzado, Estados Unidos, o incluso Brasil, o estamos hablando de países de la Unión Europea, que sufrieron ellos hace más de 10 años, y los estamos Mm. sufriendo ahora. Entonces, si me preguntas a mí cuál es la solución mágica, entre comillas, inversión. Eh, porque Y, las soluciones están, las respuestas a este problema están, por lo menos al nivel en el que estamos, solo hay que buscarlas e integrarlas, digamos. y cómo ves tú ahí también el hecho de poder compartir con otras instituciones o con otros colegas? ¿Qué valor le das a eso? Eso para mí es fundamental. Y ahí, Edu, yo te traigo un ejemplo. Hace muchos años, cuando arranqué a trabajar en esto y empecé a ver un poco que los vecinos estaban sufriendo lo mismo que estábamos sufriendo nosotros y viceversa, de decir, che, deberíamos estar trabajando en comunidad contra esto. Y de hecho no es muy diferente a, por ejemplo, lo que hace el mundo de ciberseguridad. Deberíamos estar trabajando unidos y que no sea no buscar que sea un rédito para la compañía tener mejor prevención de fraude que las demás compañías. Mi mensaje siempre fue que se peleen los comerciales para vender mejor y nosotros asegurarnos de erradicar el fraude de raíz. Para mí es fundamental. Y hubo un cambio generacional, te diría, en la nueva generación, digamos los que estamos alrededor de 40 años o para abajo en prevención de fraude, ya se ve el cambio de mindset, donde buscan el trabajo en conjunto en lugar de mantener todo en súper secreto, en no compartir, no avisar, no alertar. Bueno, hoy en día la nueva generación de prevención de fraude busca el trabajo compartido. Y es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Si no se hace, bueno, la famosa frase, uno solo puede llegar más rápido, pero en conjunto llega más lejos. Bueno, Claro, 100%. Es claro. 100% así. Genial. Bueno, un poco la idea de esta comunidad Tequi Gurú antifraude, la idea es poder generar un espacio. Pueden haber muchos, pero este es uno. La idea es poder generar un espacio donde se puedan los distintos profesionales que distintas instituciones puedan compartir experiencias, puedan compartir, qué sé yo, técnicas, conocimientos, para hacer más llevadero este trabajo que es bastante duro. ¿Ah? Conozco muchos colegas que trabajan muchas, muchas horas y bueno, si uno puede aportar un poco para que eso sea un poquito más llevadero, bueno, ese es el objetivo, ¿no? De poder hacer esta comunidad. Oye, Andrés, ¿y qué tecnologías tú crees que se están volviendo claves? Sí, es cierto que al final todo esto es bien dinámico, la tecnología es bien dinámica, pero ¿qué tecnologías piensas, bueno, así como el fraude también, ¿no? Sí, 100%. ¿Qué tecnologías tú ves que están tomando fuerza o que nos puedan ayudar de mejor forma a la prevención de fraude digamos, de aquí para adelante? Ahí lo voy a tratar de explicar con palitos y bolitas, como dirían los mexicanos. A ver, creo que lo que necesitamos ya está descubierto, ya está desarrollado, Ujú, que es básicamente cómo usamos la información de una forma correcta.
¿Qué se desarrolló? Bueno, todo lo que tenga que ver con modelos estadísticos, modelos analíticos. Y ahí empezamos con Machine Learning, con inteligencia artificial generativa, con todo el mundo de data que quizás no soy la persona correcta como para explicarlo, pero es el manejo de la información. Y con esto, el manejo de la información, después entran todo lo que tiene que ver con comportamiento transaccional, comportamiento biométrico, empezar a tener un comportamiento relacional. O sea, algo tan básico como la teoría de grafos es Mm, sumamente importante y es básico. Y digo básico porque en realidad esto no es algo que se descubrió ahora. La teoría de grafos tiene muchísimos años. Entonces, es básicamente cómo aprovechar los volúmenes gigantes de información que tenemos para poder identificar el fraude. Realmente las herramientas, si miramos de acá a 15 años atrás, donde uno hacía prevención de fraude con árboles de reglas, a lo que es ahora con modelos estadísticos, avanzó enormemente y los resultados son espectaculares. Eh, pero bueno, ¿a dónde hay que poner foco? A usar y loguear la mayor información la mayor cantidad de información disponible y entender cómo usarla de manera correcta. Y de vuelta, de ahí salen los perfiles transaccionales, perfiles biométricos, perfiles relacionales, todos los perfiles que uno quiera, pero es eso, es básicamente eso. No hay una super tecnología diferente a esto, es el manejo de la información. perfecto. Yo a lo mejor ya me lo contestaste de alguna forma, pero voy a repetir la pregunta, la idea, porque creo que es muy importante. Eh, qué tan importante crees que es para ti invertir en temas de prevención de fraude? Em, y sobre todo en estos tiempos, y que hay más complejidad, pero por otro lado también los presupuestos son más reducidos, no sé si son más reducidos, pero son más exigentes en ese sentido. ¿Ah? O sea, ¿cuál es la forma de motivar a las organizaciones? A veces tenemos ese tipo de problema de que realmente las organizaciones entiendan de que tienen que invertir en fraude. ¿Cómo podemos motivar a las organizaciones para que inviertan en esto y qué tan importante es hacerlo? Siempre es muy difícil monetizar lo que uno habla de prevención, porque estamos hablando de una posibilidad estadística de que pase algo y que ese algo genere pérdidas que van desde $1 hasta, en muchos casos, el cierre de la compañía. Es así. Es muy difícil explicárselo quizás a una junta directiva si no están al tanto de temas, si no tienen experiencia en negocios digitales o si no tienen siquiera contactos de otras compañías que lo hagan. La realidad es esta, aquellas compañías que están muy sólidas y que no paran de crecer. Si uno mira su estructura de prevención de fraude, son gigantes, tienen mucha inversión y dentro de sus casos de negocio, y yo hablando sin nombrar nada puntual de las compañías en las que he trabajado, los casos de negocio siempre han cerrado de una manera espectacular. Ahí es súper clave poder mostrar bien cuáles son las pérdidas que o ya se tienen, que eso es uno de los principales problemas de las empresas inmaduras, no saber que tienen fraude o no saber cómo les impacta el fraude. Eso por un lado. Entonces, mostrarles el fraude que tienen y cómo poder mostrarles el fraude que van a tener. Ese es más difícil, porque ese es el Mm. potencial. Ahí que hace uno y bueno, busca casos de negocio apalancado en sucesos que hayan tenido otras compañías. Ni más ni menos, sin ir más lejos de vuelta. Traigo el ejemplo de ciberseguridad. Ciberseguridad es evidente que cuando alguna compañía tiene un leak muy grande, el impacto que tiene, desde el impacto directo de los clientes hasta el impacto incluso en la bolsa, porque las acciones a lo mejor se desploman, bueno, eso sirve pero perfecto para mostrar las pérdidas que puede generar. En el caso de fraude también, no se suele compartir, o lo que hablábamos antes, que antes no se compartía tanto los impactos que tuvieron otras compañías en ataques de fraude. Hoy sí está esa información y se comparte entre las compañías. Bueno, eso también sirve como para apalancar las pérdidas. Y Mm. por último, y ahí te cierro porque hablamos también de lo potencial, normalmente uno tiende a quedarse con el impacto directo. En muchos casos le dicen fraude directo, fraude neto, que es, bueno,
¿Qué es lo que yo estoy perdiendo en mi bolsillo como compañía? Y si nos quedamos solamente con esa imagen, ya perdimos más de la mitad de la batalla, porque las pérdidas más grandes no están generalmente en el impacto directo, en la plata que la compañía tuvo que salir a cubrir, sino en el costo de oportunidad. Los clientes que nunca más van a operar, o aquellos clientes que tardan incluso más de 6, 8 meses en volver a operar más o menos al mismo nivel. Esa pérdida económica es la más fuerte, difícil de medirla, pero normalmente en los casos de negocio no la ponen sobre la mesa y por ende no consiguen las inversiones correctas. Pero bueno, nada, como verás es como bastante complejo porque es difícil, es realmente lograr que Y haya por ahí a lo inversiones es mejor, difícil. por ahí a lo mejor, no sé, se me ocurre, se necesita un poquito más de conexión entre las áreas de negocio y las áreas de fraude para que entiendan, ¿no? O sean más sensibles a cómo el fraude puede afectar en su negocio, ¿no? Lo que dices tú, más bien en los potenciales, más que en la pérdida directa, sino que cómo la reputación, cómo la satisfacción al cliente se ve más afectada. Por ahí a lo mejor hay que trabajar también en esa área, ¿no? Bueno, ahí es parte también de, si se quiere, esta evolución que está teniendo fraude y la importancia que está tomando. Como sabés, si vemos el esquema de diferentes niveles de protección, eh, normalmente fraude está en un segundo nivel, en un tercer nivel uno tiene auditoría y demás. Bueno, lo que se está haciendo ahora y está dando muy buenos resultados es llevar a prevención de fraude a primer nivel. ¿Qué quiere decir? Es participar del producto. Mm, Participar del producto, participar del negocio. Y de la misma forma que el negocio sea también responsable de los resultados de fraude. Es dejar de mirar tanto, si se quiere, la facturación, el TPV, o sea, el número grande, y empezar a mirar el revenue, empezar a mirar lo que es el bottom line, o sea, lo que está detrás de todos los gastos, y ahí el fraude duele. Entonces empieza a ser parte del plan de negocio, empieza a ser parte del desarrollo del producto, y nada, esa es la situación más madura de todas, digamos. Cuando es parte de eh, el plan que está en la cabeza del CPO o del COB o de cualquiera que esté desarrollando el negocio, digamos. Genial. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho tus palabras, te agradecemos mucho tu tiempo. La idea es que podamos hacer este tipo de entrevistas, de este tipo de conversatorio, reflexiones, para que también la comunidad pueda tener estos puntos de vista, ¿no? Así que nada, te lo agradecemos mucho, que tengas una buena tarde. No, por Muchas favor, gracias. gracias Edu. ¿Ah? Yo sabes que apoyo muchísimo esta iniciativa. Lo vengo haciendo hace mucho y que finalmente haya una estructura para poder converger y realmente generar una comunidad y salir tanto de los WhatsApp, de algunas reuniones más informales y demás y generar un punto de encuentro me parece fundamental. Así que nada, gracias a vos por estar tomando estas riendas. No, muchas bien. Bueno, ahí nos estamos viendo, Andrés, comunidad, nos estamos viendo. Esperamos la próxima entrevista pronto. Así que nada, que estés muy bien. Gracias Adiós. Edu. Chao, chao. Chao, chao.